El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, recursillistas. Una semana más y hoy empiezo el programa yo solito. Ya sabéis que casi siempre, por no decir siempre, Alfonso comienza la andadura del programa semanal, pero hoy lo voy a hacer yo. Y para eso me he traído un colega de estos movimientos que vamos por parte de España, hablando de nuestras flipadas mentales muchas veces y siempre con la tecnología de por medio. Es David Álvarez y tengo el enorme placer de traerlo porque es una persona que sabe mucho de tecnología, pero también mucho, o incluso más, de cómo utilizarla bien en educación. Si lo queréis buscar es Balisai con una H intercalada. Casi hay que decir letra a letra para que no equivocarnos. Una B, una A, una L, una H, una I, una S, una A y una Y. Así ya no tenéis duda. Así que damos la bienvenida a nuestro programa del recurso a David Álvarez. ¿Qué tal, David? Hola, Manel. Pues muchísimas gracias. Muy contento de que me hayáis invitado. Os vengo escuchando desde hace tiempo y la verdad es que, bueno, ya sabes que soy podcastero también. Algunas veces en cosas que no tienen nada que ver con educación, otras veces sí. Pero la verdad es que los podcasts es un tipo de recurso de contenido digital que adoro y me encanta. Porque además yo antes hacía radio, antes de que se inventaran los podcasts, yo ya hacía radio. Y la verdad es que pues muy contento de que me hayáis invitado, Alfonso y tú, y de estar aquí acompañando un ratito y charlando y bueno, compartiendo algunas ideas. Yo, la verdad es que no recordaba que habías hecho podcast anteriormente, y menos que hubieses hecho radio, pero tan pronto nos hemos visto y digo, ¡ay, qué radio de locutor tiene! Qué radio, qué voz! No tiene una voz ahí, dices, ¡ostras! Además, este señor. Mira mi No fondo. lo veo el fondo. El fondo es vamos, una biblioteca de música ahí sí. Espectacular. No, vosotros no la podéis ver, se siente, bueno, no se siente, me da igual que no la veáis, pero tiene ahí un montón de CDs, son CDs, ¿no? De los antiguos. Sí, son CDs. ¿Sigues comprando en CD? Sigo comprando en CD. Ahora estoy esperando de un colega de gallego, precisamente, que está vendiendo su colección porque dice que ya no tiene el pobre sitio, Óscar. Y nada, hace unos días estuve echando un vistacillo en su página de todo colección y tiene algunas joyas. Y sigo comprando. No debería, porque es verdad que yo empiezo ya a encontrarme sin sitio y sin tiempo para escuchar tanta música. Pero bueno, los vicios son así, es difícil controlarlos, ¿no? Si compras en Compact Disc, que algunos que sean jóvenes dirán, ¿de qué está hablando esta gente? Claro, algo raro, no sé, en la boca se les ha metido algo raro. Pero, entonces es que tienes un estilo de música que tú prefieres comprar de esa manera o porque quieres tener el formato físico. A mí me gusta el formato físico, me gusta porque como me pasa igual con los libros. Es decir, yo sigo comprando todavía muchos libros en formato físico porque me gusta tocar, me gusta abrir, es decir, soy viejuno, ¿qué vamos a hacer? Y en los discos, pues mira, tiene ese encanto de... Ahora es verdad que cada vez hacen los discos más minimalistas y casi no llevan información, pero todavía hay algunos que, bueno, pues no sé, este lo compré hace poco, es un recopilatorio de Tony Bennett, ¿no? Entonces, bueno, pues viene aquí pues las notas originales del disquito, los músicos, tal... Y entonces esas cosas me gustan. Además, como yo hacía radio y tenía que dar información, y bueno, sigo haciendo mi podcast de jazz... y entonces, bueno, pues tienes que dar alguna información biográfica de los temas, quién ha compuesto, tal. Y entonces, pues la verdad es que tenerlo eso ahí a mano me resulta... Bueno, me acostumbré y así sigo, ¿no? Intento comprar menos de lo que compraba antes, pero sigo comprando eso. Yo te reconozco que me he pasado al streaming de cabeza y escucho muchísima música y he encontrado mucha música nueva y estilos y tal, pero sí que echo de menos el booklet, que lo primero que hacías cuando abrías el CD, que te ponías de los nervios porque venía con ese plastiquito y echabas más tiempo rompiendo el plástico, que dices, vamos a ver, que lo han hecho a propósito así, para que no lo abramos rápido, y abrías, lo primero que hacías no era poner el CD, era abrir el booklet y ver todas las fotografías y tenía unas firmas, no sé. Eso se echa de menos, no lo reconozco. Tengo algunos vinilos también, pero el vinilo es que ocupa mucho sitio, es muy... Da mucha lata ponerlo, darle la vuelta, o sea, es como incómodo, ¿no?
desacostumbrado, ¿no? Pero a esos ritual. Pero bueno, aún sigo comprando algún vinilo de cosas que no están editadas en CD y que incluso ni siquiera están digitalizadas, no las puedes encontrar en formato digital, cosas muy antiguas. Sigo comprando también algún vinilo de vez en cuando. Sí. Escuchando el podcast que tiene Alfonso, aparte del que hace conmigo, hace uno de FacMac, que invita a mucha gente, y escuchando a uno que tiene, ahí, lo tengo que decir el nombre porque si no, Emilcar, que sabe un montón de música y de tecnología, pero de música sabe una barbaridad. La última aplicación de Apple, la de Classical, es una auténtica gozada. Yo la verdad es que no escucho mucha música clásica, pero sí que me gusta cierto tipo de música clásica. Sobre todo la música de bandas sonoras que escucho, es lo que más escucho, la verdad. Y esa aplicación ha sido como, oh my god, es una pasada. Pero él mismo decía, esto mismo tenía que hacerse con jazz, que no le pasa. Claro, ¿no? Que es un estilo que queda ahí un poco colgando, ¿no? Sí. A ver qué pasa con ellos. Bueno, vamos al tajo, porque venga. Ni yo sé de música, ni es un programa ni de yo música. Tampoco. Pero yo sé que sabes mucho de tecnología y una de las razones que te quería traer es porque habéis sacado hace poco tiempo, entre Fernando Trujillo, el partener de Conecta 13, por si no lo sabíais, pero Conecta 13 es una empresa puntera en el desarrollo de estrategias para mejorar las escuelas en muchos ámbitos. Y habéis sacado un libro entre él y tú que se llama Transformación Digital y Plan Digital de Centros. Correcto. Vale. Cuando dices transformación digital, ¿lo podemos igualar a digitalización? ¿O es más, o es menos, o es diferente? Porque yo tengo una así con la palabra digitalización que me chirría algo. Tenemos digitalización, tenemos digitización. O sea, ahí tenemos varios conceptos que muchas veces se entrecruzan, se comparten algunos significados. Y nosotros preferimos hablar de transformación digital porque, bueno, al final siempre ha existido este debate, ¿no?, sobre las tecnologías en el aula, el papel que ocupan o cómo los docentes la utilizamos. Ha habido, por los que nos gusta mucho la tecnología, en muchos casos hemos puesto algunas veces, no voy a decir muchas tampoco, no nos vamos a tirar demasiadas piedras sobre el tejado, pero hemos puesto la tecnología en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque nos gusta la tecnología y porque descubrimos una herramienta, y algunas veces hacemos esta reflexión de o nos guiamos por este pensamiento de a ver, ¿cómo introduzco esto? Yo era profe de matemáticas, ¿no? Ahora, bueno, como tú comentabas, estoy en Conecta 13 y nos dedicamos a temas de consultoría educativa, pero bueno, cuando yo era profe de matemáticas estaba en el instituto y de pronto descubría una herramienta porque la leía en el blog de alguien o porque alguien la compartía en alguna red social, sobre todo blogs, porque te estoy hablando de hace muchos años cuando todavía no teníamos las redes sociales, y decías, caramba, esto, venga, a ver, ¿cómo puedo yo utilizar esto en mi clase como tal? Y entonces, bueno, era esto que Jordi Adell, nuestro querido gurú y máximo sabio en tecnología educativa en España, es decir, creo que no hay un tipo que sepa más que él. Bueno, él yo sí sabe, decir, de verdad. Claro, yo suelo decir que hay top 3 de tecnología educativa en España, bueno, pues por encima está Jordi Adell. Efectivamente, correcto. Pues Jordi decía esto, ¿no?, en algunas charlas, ¿no?, el cómo a veces hemos puesto la tecnología en el centro del proceso de diseño, de la experiencia de enseñanza-aprendizaje, cuando la tecnología tiene que estar al servicio del currículo, al servicio de nuestros objetivos, al servicio de nuestro alumnado, de las experiencias que queremos conseguir, de lo que queremos alcanzar, pero al servicio de, no en el centro. Y él, recuerdo en alguna charla, que además yo le robé ese vídeo, él utilizaba un vídeo de un anuncio de una marca de griferías alemana y tal, que no se entendía nada porque era todo en alemán, creo recordar. Y entonces, bueno, pues era un matrimonio que llegaba a un estudio de un arquitecto, bueno, que le hacía un paseo por todo su estudio, subían escaleras, le iba enseñando pues estos planos de fotos de edificios que había diseñado. Entonces, bueno, cuando llegaban al despacho se sentaba esta pareja, esta chico y una chica, y entonces el señor le decía, bueno, ¿qué puedo hacer por vosotros?, ¿no? Allí en alemán o en inglés, subtitulado, no sé cómo estaba. Y entonces la señora abría el bolso, sacaba un grifo y lo ponía en la mesa y decía, queremos que haga una casa en torno a este grifo, ¿no? Y entonces él lo utilizaba eso para poner un poco bueno, para chincharnos a los que hemos sido muy tecnofílicos, ¿no? Los que amamos la tecnología, como diciendo, muchas veces hemos hecho esto, hemos puesto en el centro la tecnología y luego hemos empezado a construir, ¿no? Y luego aprendimos que esa no era el camino, ¿no? Es decir, tenemos que partir del currículo, partir de el contexto que tenemos, de los recursos que disponemos, porque también algunas veces los recursos nos limitan, y luego ya, bueno, pues vemos qué tecnologías nos pueden ayudar para alcanzar esos objetivos curriculares y de aprendizaje que queremos.
Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de transformación digital, fíjate, empezamos hablando de transformación, ¿no? Transformación, porque en definitiva lo que queremos es cambiar la escuela, queremos una escuela mejor, una escuela más inclusiva, una escuela donde la gente sea más feliz, el alumnado, la familia, el profesorado, que algunas veces salimos de los coles encabronados, no sé si se pueden decir palabrotas. Se puede, pagas luego 1.000 euros por palabrota, pero se puede. Salimos un poquito algunas veces de mala leche, ¿no? Y la escuela debería ser un sitio donde los niños y las niñas deberían de estar contentísimos de poder ir porque aprenden y se divierten y el aprendizaje es que debe ser algo divertido y en el ser y una de las características es decir, una de las cosas que nos caracterizan como seres humanos es esa capacidad para aprender, para tener curiosidad, para investigar, para compartir, y si todo eso no forma parte del aprendizaje, pues entonces algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, al final lo que queremos es transformar la escuela y tener una escuela mejor. Y tenemos muchas escuelas muy buenas, que son referentes, evidentemente, y tenemos muchos docentes como tú, fantásticos, que hacen cosas increíbles. Pero lo que queremos es cambiar todo el sistema. No queremos solamente pues, que haya alguna gente que haga cosas fantásticas o que haya algunas escuelas que sean muy buenas. Queremos que todo. Entonces, por eso cuando hablamos de transformación digital, nos gusta más que digitalización, porque cuando habla de digitalización parece que el foco está en eso, en la tecnología, ¿no? En cómo introduzco lo digital. Y cuando hablamos de transformación digital, el digital se convierte en un apellido, pero el nombre es transformación, ¿no? Entonces nos gusta más esa aproximación a cómo utilizamos la tecnología en el centro a un nivel global o sistémico, ¿no? Es decir, no solamente en el aula, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino cómo la incorporamos en la evaluación, cómo la incorporamos en el trabajo sobre el currículo, en el diseño de experiencias de aprendizaje, en el desarrollo profesional docente, en cuestiones que tienen que ver con la gobernanza del centro. Es decir, al final la tecnología es algo que debe de impregnar un poco a todo lo que ocurre en una comunidad educativa, la comunicación de dentro hacia afuera, pero eso, es el apellido, el nombre a nosotros es transformación, ¿no? Lo has explicado fantásticamente y aparte que ya ha quedado muy claro que no es digitalizar, porque para mí digitalizar es, lo que estamos haciendo en analógico, pues lo vamos a hacer en virtual, ¿no? Claro, o en digital. Claro. Y con eso ya estamos súper contentos. Sí. Y hay cosas que hay que mantener en analógico. Sí. El más simple de todo es que escribir a mano hay que mantenerlo, por Dios, que no se pierda, ¿no? Claro. Y sin embargo hay otras cosas que estábamos haciendo a mano que posiblemente hay otros procesos que le dan un valor añadido a la tecnología, ¿no? El niño saca pues un output mejor. No me gustan mucho las palabras de input y output porque es como o el outcome que le llaman algunos, pero no me gusta, pero bueno, aquí viene al caso. Pero el título del libro, que es Transformación Digital y Plan Digital de Centro. El Plan Digital de Centro es algo que nos ha caído los coles así como de aquella manera, en algunos mejor que en otros. Y vosotros, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Qué visteis? ¿Una necesidad de la gente está más perdida que el copón y vamos a darle una herramienta para que le puedan utilizar de guía? ¿O fue al revés? Como que ya hay planes digitales, vamos a poner un poco de orden en todo lo que está viendo. Mira, el concepto de plan digital de centro viene cogido de la mano de una línea de investigación que lleva el JRC Sevilla, que es uno de los institutos de investigación que tiene la Comisión Europea, en concreto este está en Sevilla, y que son este instituto y los investigadores que forman parte de este instituto y las investigadoras llevan muchos años desarrollando recursos y generando conocimientos que nos es muy útil en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, a través de distintos marcos de competencias digitales. Es decir, Anuska Ferrari, mi buena amiga Anuska, que le mando un abrazo desde aquí por si no me escucha. Anuska, la Anuska de toda la vida de Twitter. Anuska Ferrari, que fue la persona que desarrolló el primer marco de competencia digital, el DIGCOM, famoso, a partir del cual se desarrolló el primer marco de competencia docente de INTEF. Bueno, pues a partir de ahí este instituto ha ido desarrollando distintos marcos de competencia digital. Y entonces, bueno, el DIGCOM era un marco de competencia digital ciudadano que luego hemos adaptado y nos lo llevamos al ámbito de la educación, pero no estaba pensado específicamente ni para aprendices ni para educadores. Luego se desarrolló el marco DIGCOM Edu, que este sí que pone ya el foco en las competencias que un docente tiene que desarrollar en su actividad diaria y en las que evidentemente la tecnología forma un papel clave, tiene un papel clave. Y luego llegó otro marco, y me limito solamente a estos tres marcos que tienen como más
relación con la escuela, porque luego hay un marco para emprendimiento interesantísimo, que los centros de FP, muchos de ellos ya están trabajando con él. Bueno, hay distintos marcos de competencias digitales que nos ayudan, bueno, pues a tener un lenguaje común, a poder tener una línea de trabajo a la hora de diseñar, de reflexionar, de evaluar, de definir, bueno, todas estas historias. Pero me quedo en esto, ¿no? DigCom Edu, y luego llegó DigCom.org, que es el marco de competencia digital para las organizaciones educativas. Y este marco traía este concepto del plan digital de centro, ¿no? El plan digital de centro al final lo que es una manera de concretar y materializar en un documento lo que es la estrategia digital de la comunidad educativa. Porque además a nosotros nos gusta hablar de la comunidad, no solo del centro, porque como tú bien sabes y saben bien las personas que nos están escuchando, el acto de educar trasciende las paredes y las fronteras del centro, y en determinados además niveles educativos las familias son fundamentales. La familia y el resto del entorno del barrio, del municipio. Entonces nos gusta hablar de la comunidad educativa. Entonces el plan digital no deja de ser una manera de concretar la estrategia digital o la estrategia de transformación digital de una comunidad educativa, de un centro educativo, junto con todos los agentes que participan, que colaboran o que tienen voz y parte en ese proceso de educar y también de aprender, porque el alumnado también forma parte de ese proceso. De hecho, para hacer el plan digital, si utilizamos uno de estos instrumentos que nos ofrece también la Comisión Europea, que es el Selfie, ¿no? Esta herramienta de autodiagnóstico de la competencia digital, pues al alumnado le preguntamos, ¿no? Sobre distintos aspectos, porque es decir, no podemos construir una estrategia digital sin escuchar a todas las partes que participan en una comunidad educativa. Vale. Me ha gustado. No sé si he respondido, a lo que tú me preguntabas, pero bueno. Has parecido más gallego que yo respondiendo, pero sí. ¿Es verdad? Por eso te decía que no sé si... No, sí. A mí me han quedado claro algunas cosas, pero tengo alguna duda y luego tengo algo que me chirría, porque sí. el selfie, ahora han pasado dos cosas. Por un lado era, chicos, tenéis el selfie, averiguar en qué estado estáis, en qué nivel, a nivel individual, como organización, con respecto a vuestro alumnado, con respecto a los profes. Y de repente de hecho, mi centro lo hicimos antes incluso que saliera todo esto, pues yo ya estuve buscando para que hiciéramos el nuestro y lo llegamos a hacer. Han llegado las administraciones y han dicho, pues vamos a hacer el selfie. Tuneo lo que no me interesa, que es una de las cosas que dices tú, me has dejado áreas sin tocar. Sí. Estás jugando con cartas marcadas porque a ti no te interesa a nivel político, a nivel de administración. Entonces quitas cartas de la baraja y sigues jugando con ventaja. Y entonces nos hacen las preguntas, pero tampoco te molan las respuestas. Entonces vas a hacer tu propia encuesta. ¿Para qué sirve el selfie? ¿Tiene un nivel de validación real? Sí. ¿O es algo como, bueno, lo hemos puesto ahí, pero realmente sabemos que no tira mucho? Sí, ¿Cuál es tu opinión? Selfie es una herramienta que ha desarrollado también el mismo equipo de investigadoras e investigadoras que desarrolló el marco DigCom.org. Entonces es una herramienta que nace de ese marco y que nace a raíz de la necesidad que se detecta de que los centros sean capaces de identificar cuál es su nivel de madurez pedagógica, ¿no? Como gustan decir en Euskadi, ¿no? Es decir, la madurez digital del centro. Entonces la herramienta está validada, está diseñada por un equipo de investigadores, ha tenido un proceso de diseño, de validación científica. Entonces es una buena herramienta, y una buena herramienta además que se ha testado, que luego se ha ido mejorando. Es decir, a raíz de la pandemia pues se detecta o se identifica la necesidad de incorporar pues algunas cuestiones que no estaban reflejadas en Selfie. Entonces la herramienta, el instrumento Selfie es un buen instrumento, pero como todos los buenos instrumentos hay que saber utilizarlo, ¿no? Y hay que tener claro para qué sirve. Es decir, hay muy buenos instrumentos pero que no sirven para todo. Entonces, Selfie no es una herramienta de evaluación en el sentido que podríamos nosotros entender de evaluación, ¿no? De hacer un diagnóstico, es decir, sino que lo que te permite Selfie es iniciar un proceso de reflexión en el centro, porque te ayuda a preguntarte sobre cuestiones, pero al final las preguntas de Selfie, ¿sabes? Un cuestionario, lo sabes perfectamente porque lo habéis trabajado, es una herramienta de autopercepción. Y la autopercepción, pues ya sabemos que puede ser engañosa, ¿no? De hecho, hay una investigación a partir de los resultados que se obtuvieron en España con el informe Selfie, que se publicó ya en pandemia, pero recogía datos y había analizado los datos
que se habían recogido pues que yo creo que eran centros, habría pues fácilmente, me voy a arriesgar, pero yo creo que participaron cerca de 1000 centros o algo así, ¿no? O sea, una cosa bastante heavy, ¿no? Y entonces, claro, en el resumen de esos resultados, pues por ejemplo, los centros o los resultados de esos informes selfie ponían como una de las principales fuerzas de los centros las cuestiones relacionadas con las infraestructuras tecnológicas. Y luego llega la pandemia y nos damos cuenta de que nuestras infraestructuras no son tan buenas, porque no son capaces de soportar o de dar servicio a ese aprendizaje en remoto, porque tenemos familias que no tienen recursos para conectarse, es decir, no tienen conectividad en casa, no tienen dispositivos, y ahí los centros nos tuvimos que poner las pilas y las familias pues para poder ayudar a aquellas otras familias que tenían problemas, ¿no? Entonces, no deja de ser una herramienta de autopercepción, pero lo interesante es que nos permite empezar a poner foco en cosas en las que a lo mejor nunca nos habíamos parado a pensar y que además le pregunta al alumnado, le pregunta al profesorado, le pregunta al equipo directivo. Evidentemente no es una herramienta de evaluación en el sentido que entenderíamos todos de que con esta herramienta te voy a decir exactamente cuál es la situación de tu centro. Un diagnóstico fiable. Fiable, y además tampoco el objetivo es ni comparar entre centros, ni que te digan, oye, tú estás en este nivel o en este otro, no. Lo que pretende esta herramienta es que tú, a partir de ese proceso de preguntar, de responder una serie de preguntas, puedas empezar a reflexionar sobre cuál es qué uso se está haciendo de lo digital, de las tecnologías, en los distintos aspectos que marca este marco y que luego están recogidas en las 8 áreas que incluye Selfie. ¿Qué es lo que pasa? Y lo has dicho muy bien. Las comunidades autónomas, y les pasa a todas, han hecho sus versiones, bueno, no todas, pero muchas han hecho sus versiones adaptadas de Selfie. Por motivos políticos, pues puede que en algún caso sea así. En otras veces quizá por falta de visión. En otras veces puede ser por intentar descomplejizar el proceso, ¿no? Pero sí es cierto que hay comunidades, no sé, fíjate, la primera área que aparece en el marco DICH.org y los primeros bloques de preguntas que aparecen en Selfie hablan sobre liderazgo y gobernanza, ¿no? Entonces, fíjate, si lo importante, es decir, todos los que hemos estado inmersos en procesos de transformación digital o en procesos simplemente de innovación en los centros, lo importante que es el liderazgo para todo eso. Es decir, no eres capaz de cambiar un centro si no tienes un liderazgo que puede ser distribuido, que puede ser democrático, que puede ser lo que tú quieras, pero que sean capaces de entender que esto no es una cosa de 3 profes locos que les gusta utilizar metodología activa y les gusta utilizar tecnología. No, esto es algo que tiene que calar en todo el centro y que tiene que ser parte de la esencia del centro. Si el liderazgo no forma parte, no es la primera pieza clave de todo esto, aunque no lo abordemos al principio, aunque no sea la prioridad a la hora de hacer nuestro proceso de transformación, porque esa parte es compleja, pero es fundamental, y si no nos preguntamos sobre ella, estamos olvidando algo que es clave. Entonces, tú lo has dicho muy bien, en algunos casos hemos adaptado o se ha adaptado Selfie y se ha mutilado de alguna manera el instrumento y de alguna manera también, pues claro, al final te limita o te lleva hacia sitios que a lo mejor no eran hacia los que deberíamos de ir o deberían de ir los centros. Es que pero como herramienta, pero como instrumento, es un buen instrumento. Es el mejor que podemos tener hoy por hoy, ¿eh? Eso sí, estoy convencido. Claro, es que yo creo que lo has dicho muy bien en cuanto a que es un instrumento de no sé si de autopercepción has dicho, que me gustaba más que autoevaluación. De autopercepción. Sí, y me parece bien. Lo que pasa es que, claro, los que respondemos somos personas al final, y entonces te encuentras con los que sesgos. Aparece el sesgo de superviviente al minuto cero. En plan, ¿sabes utilizar una herramienta online para transferir? Sí, pues soy yo el tonto del pueblo aquí. Venga, ¿no? Y le das que sí. Y al revés, tienes el negativo que dice, ay, mira, no lo sé, yo lo he hecho alguna vez, pero yo creo que lo hago mal. Pumba, y le da para abajo. Sí. Entonces, mi problema es que como autopercibido me parece muy bien, porque si es el inicio de la reflexión es, a ver, chicos, han contestado esto, pero tú has hecho esto, y esto es lo que realmente lo que te pregunta, y tú no estás haciendo esto, y has contestado que sí, y vamos a avanzar desde ahí. Claro. Y no estaba pasando, a mí la sensación es que no estaba pasando en los coles. Se ha utilizado, pues desgraciadamente, como hace muchas veces la administración. Esto me lo mandan a hacer, punto pelota, tira para abajo, ¿no? Claro. Y al final, el punto 1 que decía es que me parece fundamental, que es el de liderazgo y gobernanza, ya viene tocado, ¿no? Te mando, es como quien te manda un saco de arroz a un sitio donde pasan hambre, pero lo manda con agujeros ya, ¿no? Va perdiendo alimento por el camino y llega lo que llega y te dice, bueno, ahora dale de comer a todos. Pues mira,
no voy a poder hacerlo porque ya viene tocado. Y además viene tocado muchas veces por decisiones de arriba, políticas en este caso, de no te puedo dar toda la gobernanza. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no vas a decidir. Bueno, pero si quieres un liderazgo, significa dame manga ancha. Si no, no puedo liderar. Entonces, no, eso no te lo doy, ¿no? Ese es mi problema que está pasando. Pero vamos a ir concretamente al plan digital. Y si te pidiese, dime 3, 4 puntos que los coles tendrían que tener muy claros para hacer su plan digital, o 5, o bueno, pero algunos, hay muchos, pero priorizando, te diría que centrases en... Es que esa pregunta tiene trampa. Tiene trampa, sí. Lo sé. Vamos a ver. Al final cada centro es una realidad distinta y el valor que aporta Selfie y todo el proceso de reflexión que se inicia a partir de ahí es que cada centro sea capaz de establecer sus prioridades. Entonces, claro, yo no te podría decir a priori... Pero ya tienes uno, ahora, ¿no? Ya tienes uno. Ahora, establecer sí tus cierto, propias prioridades. Ahora, sí es cierto, efectivamente. Pero sí es cierto que luego dentro de lo que son las áreas sobre las que se pregunta y tal, por la realidad y lo que vamos observando conforme vamos trabajando con centros de distintas comunidades autónomas, que hay dos cuestiones que son como fundamentales, ¿no? A la hora, quiero decir, no refiriéndome tanto en el proceso de cómo diseño mi plan digital, que a lo mejor tu pregunta iba más por ahí, porque yo lo he entendido como que, o sea, hacia dónde, o sea, el plan digital en más que filosófica, se más filosófica, ¿no? vale. Es por ahí, por No, donde pero ibas, ¿no? sí, la pregunta era más filosófica, pero Sí, pues mira, más imagínate filosófica. sí. No, pero me gusta. Es que de primera he entendido que como que me preguntaba, oye, ¿en qué áreas, no? ¿Qué aspectos del plan digital tendría que poner el foco, no? Que por eso te decía que al final cada centro es una realidad, pero me gusta más este paso atrás, ¿no? Y esa visión más de estratégica o filosófica, ¿no? Sobre cómo abordo el plan digital. Y que tiene que ver al final con cómo paso de Selfie al plan digital. Y que evidentemente requiere un esfuerzo y no todos los centros están, por una parte, ni dispuestos, por otra parte, probablemente ni preparados, y por otra parte, puede que no tengan ni tiempo, ¿no? Por los propios tiempos que establece la administración o porque, bueno, por el propio actividad escolar y los recursos que cuenta el centro. Pero es complejo el proceso de pasar de Selfie al plan digital. Es complejo, no es fácil. No es fácil analizar ese documento que tiene mucha información hasta a partir de ahí identificar, oye, cuáles son las prioridades sobre las que deberíamos de diseñar nuestro plan de trabajo, nuestra estrategia de transformación digital. Entonces, lo que sí me gustaría compartir con los compañeros y compañeras que nos escuchan es que es muy importante que no nos quedemos solamente en Selfie o en hacer un DARFO a partir de los datos que nos da Selfie. No, es que Selfie nos da una visión parcial, ¿no? Esto que tú hablabas, ¿no? Estos sesgos, esto que somos seres humanos y que además pues estamos en una cosa de autopercepción, ¿no? Selfie es como es decir, los investigadores le pusieron un nombre muy, muy adecuado, ¿no? Porque todos sabemos lo que es un selfie. Un selfie es una foto que tú te haces en un momento y puedes salir más guapo o más guapa o menos o tal, ¿verdad? Entonces, no deja de ser una fotografía en un instante y a lo mejor no ha salido en tu mejor perfil. Pero te empieza a dar pistas sobre qué cosas podrían mejorar. Ostras, mira, salgo con un poquito de ojera. Mira, parece que tengo un granito. Oye, del lado izquierdo salgo siempre mejor que del lado derecho, ¿no? Entonces puedes empezar a pensar qué cosas pueden mejorar para cuando te hagas tu siguiente selfie. Es decir, el valor de selfie es en la medida en la que nos permite ir viendo cómo vamos avanzando. Pero ese paso de selfie al plan digital hay una cosa clave y es que selfie nos da una información parcial. Y que tenemos que explorar esa información y explorarla utilizando herramientas de investigación cualitativa. Es decir, el selfie no deja de ser unos cuestionarios donde valoramos en una escala Likert y donde luego nos van a salir una serie de estadísticas y de gráficos muy bonitos y tal. Pero tenemos que profundizar en eso. Entonces, acercarnos con una visión cualitativa a esos datos pues nos puede ayudar a tener más claro qué es realmente lo que está fallando en nuestro centro y donde tenemos que poner los focos prioritarios para nuestra primera versión también del plan digital. Es decir, igual que deberíamos de hacernos varios selfies a lo largo de nuestra vida de nuestro centro, pues también debemos de hacer varios planes digitales, porque el plan digital no debe de intentar resolver todos los problemas del centro. Debe de ser algo que podamos abordar y que podamos llegar a buen puerto y llegar al éxito, porque eso nos va a animar a seguir cambiando y transformando cosas. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, en Selfie que algunas veces se nos pasa y es que a las familias no les preguntamos.
En Selfie Bueno, no se le pregunta a las en mi familias. caso sí, nosotros le preguntamos a las familias. Pero no a través de Selfie, porque Selfie no incluye No, ese le hicimos perfil. un pequeño- Hiciste aparte, pequeño- hiciste un pequeño sí. cuestionario, ¿vale? Entonces, si no se incorporan esas otras herramientas para recoger esa información adicional, pues nos falta, por ejemplo, una visión muy importante. Por ejemplo, en infantil, en primaria, en los primeros cursos de primaria, las familias son claves, ¿no? Entonces, pues nos falta esa información, ¿no? De cómo ven ellos el uso que se está haciendo de la tecnología en distintos aspectos. Una visión que a lo mejor como docentes nos falta. Pero aunque Es que, por les ejemplo, pasemos... Sí. Cortándote un segundo, Sí, dime. es que, por ejemplo, no sabemos el uso que hace de la tecnología la familia en su tiempo de disfrute. Y a lo mejor tienes niños a una edad muy temprana consumiendo contenidos en YouTube de forma autónoma, bajándose tu capacidad de autorregulación, que te llama la atención y dices, bueno, tenemos un trabajo que hacer aquí, ¿no? O que no descubren otras formas de utilizar la tecnología solamente de consumo, cuando pueden hacer Sin duda. otro tipo. Entonces, claro, si no les preguntas, Claro. ellos también no tienen que ser expertos en tecnología. Así que toda la ayuda que podamos ofertar, no solo de 9 a 2 o de 10 a 5, sino que la vida del niño sigue más adelante, me parece, como dices tú, muy necesario saber qué piensan las familias, ¿no? Y qué hacen. Correcto. Y luego, pues eso ya te digo, es decir, pasar de los cuestionarios, que es una información un poquito más fría, a poder sentarse, hacer algunas entrevistas a algunas personas clave, ¿no? Alguna familia, algún docente, ¿no? Es decir, para intentar profundizar un poquito en por qué Selfie nos está dando estos datos en relación a, es decir, por qué sobre esta pregunta en concreto, sobre esta área, el profesorado valora muy bien, el equipo directivo fatal y el alumnado no se entera. Es decir, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo, ¿no? Y entonces vamos a intentar investigar qué es lo que pasa, porque a lo mejor si descubrimos qué es lo que hay detrás de esa disparidad a la hora de valorar una cuestión sobre la que hemos preguntado, podemos identificar que hay un problema sobre el que podemos actuar, ¿no? Entonces, incorporar algunas herramientas de tipo cualitativo, como entrevistas, como grupos focales, es decir, no tenemos que ser expertos en investigación cualitativa, pero bueno, son herramientas que con unas cuantas pautas te pueden servir pues para recoger información un poco más que te dé contexto a esos datos, ¿no? Y esa parte yo sí que animaría a los centros que ven el plan digital como una forma realmente de mejorar y no simplemente como un papel con el que voy a cumplir con la administración. Yo animaría a que los centros hicieran ese esfuerzo pues para intentar explorar un poquito a partir de los datos que devuelve Selfie a través de, bueno, por la recogida de información de tipo cualitativa, ¿no? Es decir, pues a través de entrevistas, a través de grupos focales, es decir, a través de observación, puede ser incluso en el aula, en los entornos donde interactúan las familias con los docentes, es decir, recoger información de otro tipo que nos dé un poquito más de contexto y con la que podamos entender mejor qué es lo que nos ha salido de ese Selfie. Porque a partir de ahí seguramente que vamos a poder tener más claves para hacer un plan digital que realmente responda a las necesidades más urgentes que tiene el centro. Vamos a intentar respetar la media hora, pero este tema es que se me hace complicado cumplirlo yo mismo. Pero voy a intentarlo. Pero, ¿se puede hacer un plan digital sin transformar también pedagógicamente el centro? No, está claro que no. No solo trampa es también, pero posible. bueno, te quiero tu posición. Yo creo que no es posible, no es deseable y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es lo que decíamos al principio. Si la tecnología no está al servicio de las prácticas pedagógicas y de una renovación de las prácticas pedagógicas, ¿para qué la queremos, no? Es decir, para replicar cosas que ya hacíamos en analógico. Jordi, y vuelvo otra vez, lo cito de nuevo, porque es mi gran referente. Jordi dice, si una cosa que haces en analógico te funciona, ¿para qué la vas a hacer en digital? Quiero decir, o sea, si lo que te va a generar es problemas de conectividad, de tal, de no sé qué, de clave de acceso, es decir, si lo que vamos es a replicar y buscamos conseguir lo mismo que hacíamos antes, pero utilizando un aparato, una tecnología, pues entonces es una tontería. Entonces es un poco esta idea, ¿no? Es decir, si no vamos a transformar nuestras prácticas pedagógica, nuestra estrategia o nuestra forma de entender qué es enseñar y qué es aprender, entonces no tiene mucho sentido abordar un plan de transformación digital, porque si no se va a limitar a todo lo que tiene que ver con digitalizar y con sistematizar cosas, pero no realmente con mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado. Entonces no estamos empezando un poco la casa por el tejado. No habría que forzar, no sé, a lo mejor la frase forzar la máquina es un poco fuerte, pero no habría que generar primero un grupo de trabajo, llámale grupo de trabajo, llámale
no sé, líderes que esparcen movimientos de renovación pedagógica, antes de empezar a digitalizar, para que no suceda pues estas prácticas que está pasando muchas veces en muchas administraciones, de que no tengo dinero para personal, no tengo dinero para lo que tú me pides, porque además el hardware lo decido yo, el software lo decido yo, pero gasto 8 millones de euros en licencias del libro digital. Ya. Bueno, aunque tú me has dicho, métete en los jardines que tú quieras. A veces, no tanto. A veces hay política educativa de las administraciones que algunas veces van muy guiadas de la mano de determinadas grandes empresas del sector tecnológico, ¿no? Que saben posicionarse, que saben venderle al político o al técnico que hay en ese momento, ¿no? Que oye, esto es fantástico, con esto vamos a cambiar y tal, ¿no? Y entonces al final algunas veces también responde, y a lo mejor estoy haciendo una aproximación como muy banal. Sí, pero yo soy muy crítico con la administración, tremendamente crítico, porque creo que lo están haciendo. Alguien me dijo hace poco que lo estaban haciendo razonablemente bien. Yo creo que no es ni razonable ni bien, pero soy muy crítico, pero no quiero echar toda la tierra encima de ellos, porque al final los libros de texto los decide un centro, los decide un docente que yo utilizo, que si todos tenemos nuestra vela que aguantar. Sí. No es justo tampoco decirle que la administración es la única responsable de esto, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que al final con quién hay que hablar es con el director general o el de cierta entidad o de gestión o lo que sea que decide para todos. ¿No esta es un poco en contradicción con que cada centro haga su plan? ¿O tú crees que se puede hacer así? Sí, no, es cierto, ¿no? Es decir, al final nuestro mundo se construye a base de contradicciones, ¿no? Y si algo nos caracteriza a los humanos, además de ese interés por aprender y explorar e investigar, tiene que ver con la contradicción. Es decir, yo además reivindico ser contradictorio y hoy decirte una cosa y mañana pensar que me equivoqué y poder decirte otra, ¿no? Bueno, pero eso es muy bueno. Bien. Eso es muy sano, ¿eh? Pero déjame que vuelva a lo que me preguntaba antes, ¿no? Sí. Sobre si no hemos empezado la casa por el tejado. No podemos obviar que toda esta iniciativa o esta presión o esta corriente de trabajo en torno a hay que hacer un plan digital, hay que hacerlo en esta fecha, hay que presentarlo, tal, responde, como también todo el tema de capacitar y certificar al profesorado, responde a una cuestión meramente de política que nos trasciende a nosotros porque viene de Europa. Es decir, hay unos fondos vinculados a los fondos estos de resiliencia que van para educación y que se vinculan a la consecución de una serie de objetivos. Y en este caso lo que acuerda la Unión Europea con los países de la Unión es, bueno, pues en este caso, en el caso de educación, yo te voy a dar tanto dinero porque tú lo vas a utilizar para transformar la escuela y para digitalizar y para, ¿no? Y eso me lo va a demostrar dándome no sé cuántos profes certificados y dándome que todos los centros, devolviéndome que todos los centros han diseñado su estrategia de transformación digital. Entonces, bueno, toda esta presión por tener el plan digital responde a esto, ¿no? Pero sí es cierto que no tiene mucho sentido diseñar un plan digital si no empezamos a repensar cuáles son nuestras prácticas docentes y nuestras prácticas y cuál es nuestra forma de entender el trabajo en el aula y cuáles son las pedagogías que queremos llevar al aula. Entonces, yo creo que tiene que ir todo de la mano. Es decir, si vamos a hacer nuestro plan digital, empecemos a pensar también toda esta otra parte relacionada con las pedagogías. Bueno, voy a hacer una pregunta como si fuese un teleoperador que te pregunta del 1 al 5 y tú me dices si 1 es muy poco, 5 es mucho. Nunca lo he hecho, así que voy a lanzarlo así. Venga, al aire. Vale. Importancia de los elementos para construir un plan digital. Yo te digo, liderazgo, del 1 al 5. 5. Conocimientos tecnológicos. ¿Del profesorado, del alumnado? Del profesorado. 4. Suéltate, 4. Estás a punto de decir otro número, pero no. ¿Puedo decir con décimas? Necesidades de hardware. Mira, fíjate. Ahí va, ahí paramos. Me salto ya está, me lo salto ya. Ya voy a ser un poquito disruptivo. Comodín. Tengo el comodín del público. Mira, si miramos el marco Ditch.org y luego miramos Selfie, lo primero sobre lo que se pregunta es sobre la parte relacionada con
esto que hablábamos, liderazgo y gobernanza. Sí. Y lo último sobre lo que se pregunta es sobre infraestructura. No es casual, es decir, si miras toda la secuencia, parece que son fichas de dominó que van cayendo, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar en una charla a la que era directora del Colegio Montserrat el Colegio Nazareno Porto, ¿no? Que es colegio de la Orden de las Hermanas de Montserrat, bueno, no me acuerdo cómo es la congregación, pero bueno, Colegio Nazareno Porto, la que era directora en su momento, allí en Madrid. Y ella, ya sabes que todos los colegios de Montserrat y todos los colegios de esta red, un poco como su caballo de batalla o por lo que se hicieron como muy popular era porque habían transformado los espacios. Es decir, cuando hablamos de infraestructura, no solamente hablamos de la infraestructura y las dotaciones tecnológicas, sino cómo adaptamos también los espacios presenciales y digitales a esa nueva manera de entender la enseñanza y el aprendizaje. Entonces ellos se hicieron muy famosos porque hemos tirado las paredes y hemos juntado aulas y hemos echado espacios tal. Entonces, pero ella decía, coincidí con ella en un encuentro de Aula Blog en Andalucía, y ella decía, para nosotros eso ha sido lo último. Es decir, primero ha sido repensar cuál es nuestro modelo pedagógico, formar al profesorado, darle de competencia digital, trabajar la competencia digital del alumnado, trabajar... Y entonces, y al final te ves la necesidad de transformar los espacios y de, por supuesto, de dotar de los recursos necesarios y de la infraestructura, que es hardware, es software, es conectividad, para poder hacer todo eso. Pero de nuevo responde un poco a esa idea de la tecnología al servicio de... Es decir, no vamos a pensar lo primero en cuántos cacharros necesitamos, sino cómo queremos que sea nuestra escuela. Y a partir de ahí va cayendo todo. Pero fíjate, el liderazgo, por eso te decía, cuando me has preguntado, del 1 al 5, el liderazgo 5. ¿Por qué? Porque es que sin una visión, sin unos líderes en la comunidad que sean capaces de conducir a todo el centro hacia esa transformación que no es digital, sino que es de todo, pues entonces al final la infraestructura, los cacharros y tal, pues puede pasar como nos han quedado en tantos centros, tú lo sabes bien, ¿no? Los despliegues tecnológicos de recursos en los centros muchas veces han quedado en los armarios guardados, porque el profesorado no estaba preparado para usarlo, no tenía la formación y tampoco le veía mucho sentido a ese esfuerzo, ¿no? O porque ese hardware no lo ha decidido También. el propio comunidad. Sí, también. Que para hacer su plan, nosotros decidimos qué necesitamos en nuestro plan. No tiene mucho sentido que decidamos nosotros el plan con nuestra comunidad y que venga alguien de fuera y decirte, tienes que utilizar esto. ¿Por qué? Pues porque bajo el paraguas de lo compramos para muchos y sale más barato, que es mentira. Porque la mitad de ellos no se utiliza, la otra se infrautiliza y otras ni siquiera son adecuados a propósito. Pues, bueno, me ha gustado mucho que hayas parado la máquina porque al final lo que resulta es que el hardware y el software o las decisiones tecnológicas son la consecuencia de todas las decisiones anteriores. Correcto. Y si no tienes buenas decisiones anteriores, evidentemente te hay que vas a parar la moto equivocar antes. Claro. Si no tomas buenas decisiones antes, pues probablemente te equivoques a la hora de tomar decisiones en respecto a la tecnología. Vale, como ya me estoy pasando la hora, pero la última pregunta que hago así del 1 al 5. Hemos dicho líderes, hemos dicho, pues eso, necesidades tecnológicas. Autonomía de centro, del 1 al 5. Para mí es 5. Entiendo que para las administraciones, ¿no? Y para los responsables ¿no? a nivel de consejería, es complicado entender eso, ¿no? Y es complicado gestionarlo a veces, ¿no? Y es verdad que hay centros que son capaces de hacer un buen uso de esa autonomía, y también es cierto, porque al final, al frente de los centros hay personas que otros, pues a lo mejor hacen un mal uso o un infrauso de esa autonomía, y al final, claro, porque esto es así de fácil. Esto es como cuando tienes hijos, ¿no? Conforme más autonomía más das, más confianza tienes que tener en que van a hacer las cosas bien. Y vigilas o controlas menos o supervisas menos, pero porque entiendes que esa autonomía la otra persona, ¿no? Tu hijo en este caso, lo va a utilizar pues para hacerlo bien, ¿no? Pero claro, asume el riesgo de que se pueda caer, de que se pueda atar, de que se cruce la calle y le pueda pillar un coche. Entonces, a más autonomía necesitas más gente con capacidad de ejercer esa autonomía. Y la verdad, y a lo mejor esto es poco popular, pero ni todos los equipos directivos son gente fantásticamente preparada para liderar sus centros, ni tenemos claustros llenos de profesores ideales. Es decir, tenemos también mucha gente que van en contra del sistema, que van en contra del resto del claustro, en contra de su alumnado, en contra de para lo que se les paga, que es para enseñar, ¿no? Entonces, ahí está ese problema, ¿no? Yo apostaría por autonomía, máximo 5, pero también entiendo que hay centros
que no tienen los recursos, las capacidades por las personas que tienen lo que sea para poder ejercer esa autonomía, y al final necesitan pues que haya alguien que les vaya diciendo, no, venga, por aquí, ahora esto, ahora lo otro, porque si no es probable que no lleguen a ningún sitio. Yo te lo compro, y aparte que tienes toda la razón, y no decir que pasa eso, no decir que pasa eso en los coles sería mentir, porque pasa eso en los coles, y tenemos que ser consecuentes con lo que pasa también. Quizás eso no lo ven en las consejerías porque están muy acostumbrados al café para todos, lo que saco lo saco para todos, y entonces es muy difícil. Yo creo que se podría hacer un híbrido, ¿no? Ya que ahora está tan de moda los híbridos, de tengo este paquete general para todos, y si alguien tiene un proyecto de liderazgo, pues evidentemente le vamos a dar autonomía y le vamos a exigir, pero va a tener su ancho. Porque creo que, curiosamente, son esos coles los que realmente marcan el camino después, ¿no? Esos docentes, esos grupos de personas que coinciden en un tiempo y un lugar y que generan una masa crítica que luego, como administración, tú puedes decir, ostras, mira que han conseguido aquí. Pues vamos a intentar no replicar el modelo, porque eso no se puede replicar, pero sí que vamos a sacar las consecuencias. Y ver qué podemos conseguir, y aprendizajes. Y no veo eso en la administración, ¿no? Es como el café para todos. Sí, es que, mira, yo creo que desde los servicios de innovación, de formación de profesorado, al final es muy difícil tener un conocimiento real de lo que ocurre en la red. Y es difícil hacer gestiones muy de detalle y muy de... ¿sabes? Es decir, al final lo del café para todos es una manera de intentar resolver a veces situaciones muy complejas y muy variopintas. Yo, por ejemplo, te hablo de Andalucía, desde Andalucía, donde, bueno, son 8 millones o 9 millones de habitantes lo que hay, y, bueno, la cantidad de centros por provincia y de docentes y de alumnado que hay, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, hacer esa labor tan quirúrgica es complicado. Yo me atrevo a reivindicar, y lo he hecho algunas veces en encuentros con inspectores e inspectoras, yo me atrevo a reivindicar una revisión del papel de la inspección, ¿no? Del servicio de inspección. Es decir, probablemente dentro de la administración hay poca gente con la capacidad, o pocos servicios con la capacidad de conocer de una manera tan cercana lo que pasa realmente en los centros. Entonces, yo creo que el servicio de inspección tendría que ser un servicio de gestión del talento realmente, ¿no? Es decir, son la gente que mejor conoce... Claro, pero pasar de... Pero hay que redibujar todo. Vale, eso. sí, pero es pasar de ser un rol. No digo que todos los inspectores e inspectoras sean así, pero es verdad que el servicio de inspección, por lo menos como se visualiza de los centros, estos vienen a auditarnos, estos vienen a ver, se lo estamos haciendo, a ver qué estamos haciendo y a regañarnos y a tal. Y el servicio de inspección yo creo que tiene la capacidad, por esa capilaridad que tiene, ¿no? Y por esa distribución territorial, de conocer qué pasa en los centros y poder hacer esa labor tan quirúrgica, ¿no? Y tan de detalle que tú dices, ¿no? De, ostras, este centro puede ser referente, vamos a empoderarlo, vamos a darle visibilidad, vamos a conectarlo con otros centros. Es decir, hacer gestión del talento con la red de profesorado, y hacer gestión de talento con... También, evidentemente, los centros de profesorado ahí también pueden jugar un papel clave, ¿no? Pero es que muchas veces hemos convertido a todos estos servicios en servicios puramente administrativos que se dedican a gestionar papeles. Y el plan digital de centro para los centros muchas veces se ha convertido también en otro papel más y en otra cosa más que tengo que hacer para cumplir con la administración, ¿no? Entonces, cuando empecemos a desburocratizar un poco todo lo que hacemos, probablemente le podamos dedicar más tiempo y más reflexión y más pensamiento y más esfuerzo a mejorar realmente la escuela. Señoras y señores, a riesgo de haber pasado 20 y tantos minutos la media hora que tenía prometida, lo vamos a dejar aquí porque otro día Balisay se va a pasar por aquí, porque ya veis que, bueno, podemos estar hablando de educación, yo qué sé, días o semanas, así que ya cierro el candado en el calendario para que me cierre otro día, y os esperamos la semana que viene con otro tema. Como diría Wyoming, mejor imposible. Será otro diferente, pero el mejor imposible. Muchas gracias, David. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Manel. Ha sido un placer. Hasta luego, recursillistas. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.